El presidente ha ordenado un refuerzo operacional especial de la operación Relámpago del Catatumbo y la ha ampliado hasta el estado Táchira con la zona de paz número 1. Y ha ordenado en una primera fase un despliegue de 15.000 hombres y mujeres. 15.000 hombres y mujeres en todo el lado venezolano de refuerzo sobre los que ya tenemos hasta el límite del estado Táchira. Sumando muchas otras riquezas naturales estratégicas y su posición geográfica, Venezuela es una pieza fundamental en la definición de los equilibrios geopolíticos. Para Estados Unidos, contar con Venezuela representaría una condición privilegiada de invulnerabilidad y defensa de su hegemonía. Planteado de manera muy simple, esta es la razón central que mueve muchas de las iniciativas, acuerdos y alianzas, así como la implantación directa de posiciones militares de Estados Unidos en territorio latinoamericano y caribeño. Desde el momento en que Estados Unidos, movido por su interés de disponer de las riquezas venezolanas, convirtió al país en una amenaza a su seguridad interna en marzo de 2015 bajo la presidencia de Obama, se han sucedido incontables intentos por ocuparlo y voltearle el rumbo. La última advertencia precisa la formuló Donald Trump ante Naciones Unidas, indicando que estaba dispuesto a mandar tropas de invasión a Venezuela con fines, quién lo duda, humanitarios. Esto escribían en 2017 los investigadores Ana Esther Ceseña y David Barrios del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en un artículo que se titula Venezuela, invadida o cercada. 8 años después, las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos parecen estar construyendo un nuevo capítulo. La presión y el acoso imperial contra el país que posee la reserva comprobada más grande del petróleo crudo sigue escalando, sumándose a la larga lista de episodios donde se ha tratado de desestabilizar el país caribeño. En las últimas horas, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el despliegue de 15.000 militares venezolanos adicionales en la extensa frontera con Colombia como respuesta a la amenaza de invasión lanzada por Donald Trump. La frontera colombo-venezolana es un punto neurálgico regional que ha sido escenario de otros momentos de intentonas intervencionistas. Su extensión de más de 2.000 kilómetros, donde colindan 7 departamentos colombianos y 4 estados venezolanos, conectando ciudades como Cúcuta y San Cristóbal, convierte a esta zona en una de las más importantes por su situación estratégica. Su intrincada geografía la convierte en una zona difícil de controlar. Por eso, históricamente, ha sido símbolo de contrabando de insumos venezolanos hacia Colombia y sede de operaciones de grupos armados como las FARC o ELN. La militarización de la frontera por parte de Venezuela responde a una estrategia recurrente en momentos difíciles. Basta recordar episodios como el concierto Venezuela Aid Live, organizado por un tal Juan Guaidó para entregar supuesta ayuda humanitaria a través del puente binacional, o los éxodos masivos, primero de desplazados colombianos producto de la violencia y luego de venezolanos víctimas de la crisis económica. Hoy, esta franja del mundo vuelve a aparecer en los diarios en medio de una confrontación y amenaza de Estados Unidos para toda la región y la necesidad urgente de una respuesta regional. ¿Qué se juega en la frontera entre Colombia y Venezuela? O en la base de América Latina, hablamos del despliegue militar de Venezuela en la frontera con Colombia frente a la amenaza de Trump. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. 15.000 militares más en la frontera entre Colombia y Venezuela, un submarino que se está acercando a las aguas de Venezuela, buques, barcos. Marco Teruggi, actualízanos qué está pasando hoy.
Bueno, se están moviendo muchas piezas. Estados Unidos movió y Venezuela también decidió hacer su propia jugada y en este caso militarizar la frontera con Colombia. Una frontera muy caliente históricamente, que ha tenido episodios de casi confrontación en picos de crisis y que ahora uno diría preventivamente están desplazando este conjunto de militares y estamos todavía a la espera de ver si va a pasar algo más o esto va a disiparse lentamente como una noticia que se hará poco a poco olvidadiza o no, o estamos tal vez a puertas de algo mayor entre Estados Unidos y Venezuela. Por las dudas, Venezuela se está preparando y fuerte. Estefanía, ¿qué tal estas coberturas que estás siguiendo? ¿Hay cultura de paz en ellas o es pura justificación del despliegue militar estadounidense? Definitivamente lo segundo, y como ya conocen, en mi sección hablamos de medios colombianos. Les voy a decir a quién están citando los medios colombianos como figuras para poder dar luz de cómo se resuelven estos problemas en la frontera. Puras fuentes de sabiduría universal estarán citando. Y hoy también vamos a contar con Andrés Camacho, ex ministro de Minas y Energía de Colombia, así que un programa completito. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Venezuela comenzó a movilizar a 15.000 soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la frontera con Colombia. Lo anunció este lunes el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, que además de ministro es uno de los principales hombres de la dirección del chavismo. El anuncio ocurrió cuando alrededor de Venezuela crecen castillos de especulaciones motivados por las filtraciones periodísticas y movimientos militares de Estados Unidos en el sur del Mar Caribe, es decir, muy cerca de las aguas que le pertenecen a Venezuela. Lo recuerdan bien, imagino, de hecho lo analizamos acá la semana pasada, a partir del anuncio del despliegue de 3 barcos destructores estadounidenses con capacidad defensiva a la vez que ofensiva, con, por ejemplo, misiles Tomahawk y un total de 4.500 marines, según la prensa. La operación militar fue acompañada de titulares estridentes, como por ejemplo este, que aparece en pantalla del New York Times, que se preguntó abiertamente si Donald Trump estaba preparando una confrontación militar con Venezuela. Entonces, en ese contexto, el gobierno venezolano realizó 2 movimientos en el tablero de ajedrez que está en plena construcción. Uno, el despliegue de los 15.000 soldados a la frontera con Colombia, recién anunciado por Cabello, y el otro que ocurrió este fin de semana, que de seguro, Ina, que estás muy atenta, lo estuviste viendo. Claro que lo estuve viendo, la movilización de milicianos y milicianas en el llamado Plan Nacional de Soberanía y Paz. Fue esencialmente una jornada de alistamiento militar con la apertura de registros para anotarse tanto en plazas como edificios públicos, inclusive en el Palacio de Miraflores. Y como era lógico, para la oposición pues se trató de un fracaso, mientras que para el gobierno fue todo un éxito multitudinario y, como suele pasar en Venezuela, la verdad suele estar en un punto medio. Pero permíteme, Marco, creo que lo importante del fin de semana pasada no fue exactamente el número, sino la puesta en marcha de un discurso y una movilización ante la amenaza de Estados Unidos, porque ya vamos a ver qué puede o no hacer la Casa Blanca y el Departamento de Estado contra el gobierno venezolano, pero que lo amenazan con barcos cerca de la costa, bueno, de eso no hay duda. No hay duda, la verdad, conociendo en particular no solo a Trump, sino a Marco Rubio, que está al frente de la política exterior del país, al menos hacia América Latina, y Rubio es un virulento antichavista de larguísima data. Por eso, luego de la jornada del alistamiento miliciano del fin de semana pasado, el gobierno anunció este segundo movimiento, el despliegue de los 15.000 hombres y mujeres a la frontera con Colombia, y escuchemos si le parece a Cabello, que dio algunos detalles más. Este refuerzo especial incluye medios, tropas, aviación, despliegue fluvial, drones para el resguardo de nuestra frontera, 15.000 hombres que saldrán. Pedimos pues al gobierno colombiano, quien ha estado colaborando, que el lado colombiano hagan lo propio para asegurar la paz en todo el eje, para desalojar a quien quiera radicarse para cometer delitos en la zona de la frontera. Tropas, aviación, refuerzo fluvial y drones. Un despliegue importante presentado como una decisión
para luchar contra quienes cometen delitos en la frontera entre dos países y en el contexto determinante de la gran presión que realiza Estados Unidos sobre Venezuela, por lo que podemos afirmar que una parte central de la frontera entre Venezuela y Colombia está militarizada, al menos del lado venezolano. Pero Marco, ¿qué tiene esta frontera en particular y por qué es tan importante en este momento? Bien, primero, que es sin dudas la frontera más caliente del continente junto a la frontera entre México y Estados Unidos. Mide más de 2.200 kilómetros y en casi todo el recorrido, en el que anduve varias veces, hay selva, ríos, montañas, o sea, una geografía muy pero muy compleja de controlar y existe una gran cultura fronteriza común, con todo lo bueno, como la gentileza de la gente, y todo lo malo, como el contrabando de mercancías legales o ilegales. Por otro lado, que es una frontera que estuvo oficialmente cerrada desde el 2015 al 2022, cuando asumió Gustavo Petro la presidencia y se dio la reapertura. Y durante ese tiempo se vio afectado drásticamente el comercio entre los dos países, que pasó de un récord de más de 7.000 millones de dólares de intercambio comercial en 2008 a unos 400 millones en 2021. Y tomaron más poder pues los grupos armados que controlan contrabando, los pasos ilegales y la vida y la muerte. Menos Estado, como siempre, significa el aumento de un Estado paralelo, o sea, de grupos armados, muchas veces, y en este caso concreto, pues grupos narcoparamilitares. Y por último, central para entender la frontera entre Colombia y Venezuela, tenemos que hablar del departamento colombiano del norte de Santander, que hace frontera con los estados Zulia y Táchira en Venezuela, y es el segundo departamento de Colombia donde más se siembra coca, siendo Colombia además el mayor productor del mundo de sembradíos, con un total del 67% del total. Para quienes no lo sepan, la hoja de coca es el insumo básico con el que se produce la cocaína, mezclándola con solventes, ácidos y gasolina, entre otros productos. Según el informe de Naciones Unidas del 2023, publicado en febrero de este año, dentro del norte de Santander, esta provincia de Colombia, está la región del Catatumbo, que tiene 43.867 hectáreas de plantaciones de coca. Y claro, existe un cruce siempre dinámico y complejo entre sembradíos de coca, laboratorios para producir la cocaína, violencia y grupos armados que van desde el Ejército de Liberación Nacional a grupos paramilitares como el Clan del Golfo, los Rastrojos, hasta disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y yo que pensaba que nuestra frontera con Estados Unidos era muy complicado, veo que hay otra que se le parece en lo difícil que es de controlar. Y entonces ahí Venezuela está desplegando en estos momentos, según Cabello, a 15.000 militares, más de los que ya tenía pues apostados ahí. ¿Y cuál sería el sentido de esta movilización, Marco? Bueno, podemos subdividir los objetivos en dos y que se unen además entre sí. Por una parte, tener mayor control sobre ese territorio donde se mueven grupos armados y flujos de droga, aunque la mayoría de esa droga no pasa por Venezuela, ya que según el informe de junio de este año de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por un lado Venezuela es un territorio libre de cultivo de hojas de coca y procesamiento de cocaína, y por el otro más del 80% de las drogas que sale desde Colombia se movilizan por el mar Pacífico. O sea que lo de Venezuela como un hub de la cocaína no se sustenta de hecho en los datos. De hecho, Petro salió a negar públicamente que exista el tal cártel de los soles, que según el Departamento de Justicia estadounidense sería el mismo gobierno venezolano a quien acusa de controlar el narcotráfico con dirección a Estados Unidos. Según Gustavo Petro, quienes controlan el flujo de las drogas son otros y lo saben, dice, en Washington y en la Unión Europea también. Y con esto llegamos al segundo punto de por qué Maduro decidió enviar 15.000 militares a la frontera. Primero, forma parte del despliegue de fuerzas en una zona que, ante toda crisis, es potencialmente muy caliente. ¿Se acuerdan el 23 de febrero del 2019, cuando el tal Juan Guaidó, que ahora juega al pádel en Miami y que Trump reconocía entonces como presidente encargado de Venezuela, anunció que entraría con camiones de ayuda humanitaria desde Colombia hacia Venezuela? ¿Cómo olvidarlo? Lo recuerdo muy bien. El mega concierto en la ciudad de Cúcuta con la presencia del mismísimo Marco Rubio en la frontera. Eso
diversos días, y algunos personajes ya olvidados de la historia como el difunto expresidente Sebastián Piñera de Chile o el exmandatario de Paraguay, Abdo Benítez. Recordar es vivir. Bueno, hoy no gobierna el uribista Iván Duque, como entonces, sino Petro, que tiene de hecho relación y cooperación con el Palacio de Miraflores, por lo cual es atacado por la derecha colombiana, ya además en clave de campaña presidencial para el año que viene. Y aunque esté Petro en la Casa de Nariño, la frontera sigue siendo uno de los puntos potencialmente más complejos. Por eso, la militarización por parte de Venezuela, que forma también parte de una teatralidad de la confrontación, donde cada quien realiza una puesta en escena de sus fuerzas. Así, Estados Unidos anuncia el despliegue de destructores en el Caribe y Venezuela responde con jornada miliciana y militarización de la frontera con Colombia, como un ajedrez con muchos titulares a veces bastante más grandes que la propia realidad, en un tablero de posiciones donde cada quien se prepara. Pero ¿para qué se prepara cada quien exactamente? A ver. Esa es la gran pregunta, por lo menos en estos días, la pregunta del millón. Y permítame aportar una respuesta que no es mía, sino de quien fue el embajador de Estados Unidos para Venezuela entre el 2018 y 2023, o sea, durante el primer mandato de Trump y de Joe Biden, James Story. Mira, yo creo que hay muchas personas pensando que con esta fuerza, que es bastante grande, se puede hacer algo, una acción militar en cuanto a Venezuela, pero no es suficiente para una acción militar en Venezuela, no. Y de hecho, es más bien una muestra de fuerza en la región. Puede ayudar de alguna parte con la intercaptación de drogas en alta mar, porque tiene una capacidad con helicópteros y también con sus radares y con los buques mismos. Pero realmente las incautaciones grandes que estamos encontrando en este momento son de la Guardia Costa de los Estados Unidos, junto con nuestros parceros en la región, los otros países como Ecuador, Panamá, Colombia, trabajando en conjunto con ellos. Escuchando a Story, me pregunto si el despliegue militar es demasiado pequeño para una acción militar contra Venezuela y a su vez las mayores incautaciones de droga las hace la Guardia Costera de Estados Unidos. Entonces, ¿para qué es toda esta puesta en escena de destructores, submarinos y marines? La pregunta, Ina. Entonces, hay una hipótesis y en realidad no es nueva porque algunas cosas suelen no ser iguales, pero sí tener algunas rimas. La hipótesis es que lo que busca hacer Estados Unidos es presionar de tal manera, o mejor dicho, generar tal impresión de una presión que finalmente exista un quiebre dentro de Venezuela. ¿Dónde? En el único lugar donde se resuelve el poder en Venezuela en un momento como este, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por esto, la avalancha de titulares en grandes medios y agencias, la opositora venezolana María Corina Machado, convertida casi en columnista del canal trumpista Fox News, y por eso el movimiento de destructores con marines y misiles cerca de la costa venezolana. El apoyo de Francia, que anuncia que también va a reforzar su presencia militar en el Caribe en apoyo a Estados Unidos. Por eso, ¿no? Y por eso la declaración de Trinidad y Tobago en respaldo al despliegue militar de Trump y Rubio, o la mirada puesta sobre la frontera cada vez más inestable de Venezuela con Guyana, donde este 1 de septiembre habrá elecciones presidenciales. Y por eso la frontera con Colombia ahora militarizada como prevención. Y a eso, claro, hay que agregar lo invisible, las llamadas telefónicas, los emisarios que van y vienen, las promesas de salvación y recompensas para quienes se sumen al plan de Estados Unidos. ¿Puede funcionar? Nadie puede asegurarlo ni negarlo a ciencia cierta. Aunque es seguro que Machado y quienes la rodean le prometieron a Rubio y sus socios mayameros que esta vez va a funcionar, que esta sí es la vencida. Al igual que Guaidó prometió en 2019 que esa vez sí iba a funcionar, que los militares estaban por alzarse, que el quiebre se iba a producir y que solo faltaba el empujón final. ¿Qué pasará ahora si no funciona otra vez? Seguramente una descompresión de noticias, primero que nada, alguna estancia de diálogo luego del pico de escalada, un diálogo privado primero, público después, tal vez una remoción de Marco Rubio que pone mucho capital político en todo esto, y Venezuela continuará en una cotidianidad que a veces parece una crisis sin orillas. Pero por ahora la situación está en el momento de la escalada. Trump puso mucho en juego
relámpago y pueden y seguramente ocurran bastante más cosas. Y vamos a estar pendientes de ello. Gracias, Marco. Nos encontramos aquí porque no es un tema individual, no es porque yo me alisto, es porque nosotros nos alistamos. ¿Y por qué nos alistamos? Por la paz. Quien ama a Venezuela, quien quiere tener paz para su país, debe alistarse para defenderla contra cualquier acoso, cualquier bloqueo o cualquier intención armada o intención de cualquier conflicto o cualquier intensidad. Pues bastante clarito, ¿no? La gente pide paz. A ver qué piden los medios de comunicación. Bueno, vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Los medios se aventuraron a soltar sospechas y conclusiones y claro que no lo hicieron solos. Se ayudaron de citas de expertos, vengan de donde vengan, y vamos a empezar por lo más alto. CNN en español publica: el expresidente de Colombia, Iván Duque, dijo en conclusiones que el anuncio de la zona binacional económica entre su país, Colombia, y Venezuela, hecho a mediados de julio por los gobiernos de ambos países, podría facilitar los vínculos criminales. De hecho, vamos a escuchar cómo lo dijo con Fernando del Rincón en CNN. También es que Antonio García o alias Pablito del ELN han estado en Venezuela, por eso es que alias Iván Márquez ha estado protegido en Venezuela. Entonces hay que empezar por ahí, porque todo lo que esto trae como arquitectura solamente va a facilitar esos vínculos criminales que están entre las fronteras. Es una frontera muy grande, más de 2.200 kilómetros, pero él tiene lugares que son estratégicos para los corredores de narcotráfico. Entonces, claramente empiezo por ahí señalando que esto tiene un tufillo a facilitar también operaciones criminales. Segundo, claramente aquí hay un elemento de ilegalidad porque se están empezando a firmar acuerdos que no tienen ni tratado, que no tienen delimitadas responsabilidades y que no ha sido ratificado por el Congreso ni de Colombia ni por supuesto el de Venezuela. Entonces tiene un elemento también de ilegalidad. Y lo otro que no es menor es la víspera electoral. ¿Por qué generar estas zonas donde ahí va a haber tanta facilidad y flexibilidad? Esto tiene un tufillo a facilitar operaciones criminales, y de criminales debe saber mucho Iván Duque porque hasta los visita hace nada. Y que además yo me pregunto de dónde sale su expertise en crimen si fue durante su gobierno que la supuesta guerra contra las drogas falló. En fin, sigamos, que se pone muy bueno. Ina, por favor, léenos otro titular. Vamos, ABC, el medio de las derechas españolas, en su suplemento internacional publica: Colombia y Venezuela acuerdan una zona binacional para favorecer la narcoguerrilla, y citan a Marta Lucía Ramírez. Lucía Ramírez, que fue funcionaria en el gobierno de Álvaro Uribe y ministra de Defensa con Iván Duque, dos gobiernos flojitos de papeles, si me lo preguntan a mí. Todavía la recuerdo caminando por Cúcuta el 24 de febrero del 2019. Pero lo más interesante es que Marta envió una carta a Marco Rubio expresando que las acciones del actual gobierno deben atribuirse exclusivamente al presidente y no al pueblo colombiano. Por favor, señor Rubio, nosotros sí somos aliados, o algo así decía la carta. Lo que la hace una cita poco creíble en cuanto a democracia, porque ella opinó, y venía en este artículo, que la zona binacional es una amenaza para la democracia y la seguridad de Colombia. Lo que el gobierno de Uribe, del cual era funcionaria, no era, supongo, una amenaza con sus alianzas con el paramilitarismo, por ejemplo, ¿no? Hablando de Álvaro Uribe, Infobae: todo huele mal y es una gravísima noticia. Esto es lo que no han contado de la zona binacional entre Colombia y Venezuela. Ay, sí que huele mal, Álvaro Uribe. Ya te digo que huele mal. Déjame adivinar. Infobae cita a Álvaro Uribe, que claro, es la mejor fuente para opinar de Venezuela, ¿no? Puede ser la mejor fuente, y dice la nota: Álvaro Uribe señaló que la zona binacional entrega la soberanía de la patria y apuntó que es una zona que le ha entregado el dominio al terrorismo y al narcotráfico protegidos por la dictadura de Maduro. Otro medio, El Tiempo,
acuerdo Colombia-Venezuela para zona económica despierta dudas por control criminal en la frontera. Expertos dicen que la alianza no trae beneficios. Dinos, ¿a quién le despierta dudas? ¿Quiénes son esos expertos? Bueno, el primer experto, dice la nota, para el opositor venezolano en el exilio, Julio Borges, quien con frecuencia denuncia conexiones peligrosas de Venezuela para la región, considera que esta nueva alianza no trae beneficios para ninguno de los dos países. Julio Borges, otra gran fuente, es opositor histórico al gobierno venezolano y es experto en recaudar dinero de la USAID, pero claro que en seguridad no lo es. Bueno, juzgue usted. También, ante las recientes declaraciones de Petro sobre Venezuela, los medios colombianos desempolvaron opinadores y analistas. Y vuelvo a preguntar de nuevo, ¿quiénes serán esos opinadores y analistas? Revista Semana. El gobierno de Petro parece subalterno de Maduro. Inaceptable su manoseo con Colombia y sus Fuerzas Armadas, dice Juan Carlos Pinzón. Vamos a escucharlo, de hecho, hablar en Noticias Caracol. Prudencia, que haya diplomacia y que se piense en los intereses de los colombianos, no en la conveniencia ideológica del gobierno, sus afines y sus amigos en el exterior, que hoy en día parecen ser los peores amigos del mundo. Colombia ahora siempre aparece muy bien al lado de Hamas, al lado de Irán, al lado de Venezuela, al lado de países que son absolutamente indeseables y que lo único que han hecho es tragedias para sus propios pueblos. Me parece que estamos en esa situación. Esa alianza con Venezuela es muy peligrosa. Eso que está haciendo Petro con Maduro es muy grave. Están básicamente manoseando a las instituciones, manoseando a Colombia. Suena muy preocupado Juan Carlos Pinzón por esta situación. Sí, según él, esto atenta contra la soberanía. Pero es curioso porque Pinzón, ex embajador de Estados Unidos con Álvaro Uribe, no fue el más defensor de la soberanía, que digamos, basta ver la política exterior de Uribe. No sé si le suena un tal Plan Colombia, señor. Cómo olvidarlo. Y así, con estas altísimas citas que dieron pie a los titulares de los medios, ya imaginarán cómo se está informando sobre las declaraciones que ha hecho Petro en contra de la intervención a Venezuela. De hecho, escuchemos en Blue Radio. ¿Por qué el presidente insiste en defender a Maduro? ¿Qué tiene con Maduro? ¿Cuáles son esas relaciones? ¿Por qué no le cuenta con claridad al país, Jorge Alfredo? Porque sí. Maduro, aparte de dictador, a nadie le cabe la menor duda, excepto al presidente Petro, es un narcotraficante. Los Estados Unidos no se inventan esas cosas. No son tan loquitos, pues. Pero sería bueno que el presidente de verdad le contara a los colombianos cuál es... Bueno, los Estados Unidos no se inventan estas cosas. Otro titular, El Universal de Colombia. Gustavo Petro desmiente a Estados Unidos y defiende a Nicolás Maduro. Pero ¿cómo se atreve este señor Gustavo Petro a desmentir a Estados Unidos? ¿Pero quién es este señor para atentar contra semejante autoridad? Sin decir que, bueno, una postura pacifista, la de Gustavo Petro, pues sus llamamientos a la no intervención estadounidense es presentada como un apoyo a Maduro. ¿Cómo no? Llama a no meter las tropas gringas en Venezuela, llama a la paz, títere de Maduro, fijo, vamos. Y cuando plantea una estrategia conjunta para crear un territorio de paz en la frontera que no sea fallido como las guerras contra las drogas de Duque, que no sea subordinación de Álvaro Uribe, en los medios se lo tacha de crear rutas para el narco. Como decía Sina, si propone la no intervención, Petro pues protege a Maduro y si plantea cooperación fronteriza, es narcotraficante. Así que, bueno, resumiéndolo, a ver si lo entendimos bien. El arduo trabajo de los medios colombianos en estos días se basa en un par de pilares. Uno, embarrar la postura de diálogo que tiene el presidente Gustavo Petro, presentándolo como cómplice del narcotráfico, así directamente. Si habla de paz, es que lo maneja Nicolás Maduro a su antojo. Si habla de cooperación, es que favorece al crimen organizado, al narco, lo que sea. Pareciera que una pensaría que estas redacciones desde las que se salen, ¿no? Se publican estos titulares no tuvieran sede en Colombia y que no les vaya a afectar ningún eventual despliegue militar estadounidense al ladito. Otro pilar, toda esta psicosis colectiva que están creando se sostiene en opiniones no ya de señores que no son expertos militares, sino en las opiniones de detractores de larga trayectoria, tanto del propio Gustavo Petro como del Estado venezolano.
Por favor, ¿qué va a opinar Álvaro Uribe o Iván Duque sobre el tema? ¿Acaso no lo sabemos ya a la perfección? ¿Hace falta entrevistarlos una y otra vez? Pues parece que nunca les son suficientes las opiniones de esos expertos. Y frente a ello, pues una ausencia casi absoluta de análisis mínimamente relevantes. Después nos van a hablar de violaciones de los derechos humanos por el mundo. Los mismos que básicamente están fogueando una intervención pues para que se jodan Petro y Maduro, ¿no? Gracias, Estefanía. Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. Ahí está diciendo los motivos reales de todo este despliegue, pero los medios colombianos van a seguir pidiéndole que venga, que venga. Hoy contamos con Andrés Camacho, exministro de Minas y Energía de Colombia. Andrés, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué significa la frontera colombo-venezolana en un contexto de amenazas de Trump y cómo se encuentra en estos momentos? Colombia y Venezuela compartimos casi 2.300 kilómetros de frontera. Por eso cualquier amenaza y cualquier riesgo que tenga el vecino país, en este caso debido a los movimientos militares y a los anuncios y a las agresiones por parte de Estados Unidos, significan una alerta para Colombia. Compartimos esta extensa frontera, además una dinámica económica común. Tenemos también un antecedente muy complejo de un cierre de la frontera por cerca de 9 años que trajo dificultades para las poblaciones de un lado y otro de la frontera, tanto de Venezuela como de Colombia. Así que para nosotros significa una amenaza también. Debemos estar alerta frente a estas situaciones que se han presentado con Estados Unidos. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. ¿Piensa Colombia tomar alguna medida de reforzamiento fronterizo también? ¿Cuál es la estrategia binacional en la frontera para disuadir la amenaza que está, uno diría, en pleno desarrollo? Evidentemente, yo creo que el presidente Gustavo Petro y la defensa, a través del ministro de Defensa, tendrá que tomar medidas ante el movimiento de tropas tanto venezolanas como de estos anuncios y estos movimientos que ha venido adoptando Estados Unidos. Nosotros desde Colombia, el presidente Gustavo Petro y toda la cúpula militar, el ministro de Defensa, anunciaron una zona binacional de paz. Tenemos, como les decía, una dinámica común económica de las ciudadanías, incluso que hay binacionales entre nuestros pueblos. Y se anunció también un mecanismo de cooperación de una zona binacional, especialmente para desarrollar la agricultura, desarrollar también el comercio, pero también cuidar nuestros territorios de cualquier tipo de agresión. Así que tal vez a través de ese mecanismo de cooperación ya ideado y que se venía trabajando de tiempo atrás, es posible que se adopten medidas. Andrés, gusto saludarte. Mi pregunta sería si ves posible una intervención real de Estados Unidos contra los cárteles o todavía hay un margen de negociación posible. Si es posible o no una intervención, la verdad es que de parte de Donald Trump nada nos sorprende. Es una política caótica que está amenazando al mundo de diferentes maneras. La guerra arancelaria que se ha desarrollado, pero también la agresión a nuestros países en Latinoamérica es una preocupación, y como lo hacemos en todas partes, así como denunciamos lo que está ocurriendo con esa injusta invasión a Palestina, todo lo que ha ocasionado, denunciamos también cualquier riesgo, cualquier amenaza y cualquier intento de invasión a nuestros territorios libres, soberanos e independientes como son Colombia, Venezuela, Latinoamérica. Andrés, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un abrazo desde Ciudad de México. Bueno, y a la base América Latina, muchísimas gracias por la invitación para hablar sobre este tema. A Ina, a Marco y a Estefanía, un abrazo y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Y llegamos al final del programa. Como siempre, al final de cada episodio les animo a que suscriban al canal La Base América Latina en YouTube, a que compartan nuestro contenido y que se hagan socias y socios de Canal Red escaneando el QR que ven en pantalla. Apoyen nuestro periodismo, apoyen el periodismo independiente, que es más necesario
que nunca, siempre es necesario. Mañana a las 18 hora chilanga en este mismo lugar. Hasta pronto.